Hola, yo soy Joe y esto es Foxcat. Han pasado 3 meses desde el último video. He decidido retomar el canal y que funcione como una ventana para que ustedes sepan dónde estoy, cómo estoy, qué estoy haciendo y sepan que estoy bien, ¿sí? He decidido retomar el viaje y retomar todo, pero hacerlo solo. ¿Por qué solo? Porque Andy ha decidido probar suerte en la ciudad de Cali, aquí en Colombia, y le está yendo muy bien. Entonces espero que le salga todo muy bien. Estos 3 meses hemos recibido mucha visita en esta casa. Vinieron mis padres de visita, estuvieron unos días y paseamos y salimos y comimos, y hacía más de un año que no los veía. También vino Cruz Mario, a quien hacía muchos más años que no veía, y nos hizo unos golfeados deliciosos. Esa fue una noche genial. También tuvimos la visita de Salvador, quien se quedó unos meses porque tenía la intención de viajar conmigo, pero la semana pasada le salió una oportunidad genial de irse hasta Chile. Y bueno, Salvador, que te vaya muy bien. También para ti, Cruz Mario, que te vaya muy bien donde sea que estés. Y bueno, ya nos veremos en algunos meses. ¿Qué he estado haciendo yo en Cúcuta durante estos meses? He estado trabajando en un spa como masajista. Eso ha sido muy divertido, he conocido mucha gente, he aprendido muchas cosas, ha sido genial. No paga muchísimo, pero vale la pena, es divertido. He conocido gente muy interesante, muy amable, otros quizá no tanto, y ha sido prueba para mi paciencia y mi capacidad de tolerancia, pero así es la vida. He estado durmiendo con una gorda, que seguro algunos de ustedes habrán visto en mis fotos de Instagram, así que no he estado solito, ¿ok? A veces me patea y me gruñe, pero se porta bien. He estado practicando mucho mi escritura de dragones y ya me sale cada vez más fluido, más natural, y eso me gusta. El último video que hice para este canal era sobre mi cumpleaños, fue en enero, y recuerdo que estaba muy nervioso porque iba a cumplir 30. Y sí, pasé un par de días de crisis y sentí que tenía que cambiar toda mi vida y tenía que darle sentido y luego me desperté un día y me di cuenta que mi vida tenía sentido, que el viaje, que este canal, que todas estas cosas que he estado haciendo le han dado sentido a mi vida y me están llevando en la dirección que yo quiero ir. Y eso es lo más importante, que me hace feliz hacer lo que hago. Superé mi crisis de 30 dándome cuenta que estaba donde quería estar y haciendo lo que quería hacer. Y eso fue todo. Ahora estoy bien conmigo mismo. Por supuesto que aproveché la excusa de mi cumpleaños para regalarme un montón de cosas, y algunos de ustedes decidieron enviarme su colaboración para mis regalos de cumpleaños. Muy bien recibida, muchas gracias. Y bueno, tengo un bolso nuevo para viajar, lo cual me pone muy feliz porque es más grande y le caben más cosas y puedo tener todo más ordenado. Me compré una carpa nueva y un aislante que no se los puedo mostrar porque lo tengo en algún lado y no sé dónde. Me compré una cornetita que es mínima pero tiene un poder de sonido increíble. Una lámpara como para montar una discoteca. Y una brújula para, no sé, para no perderme. Andy estaría muy orgulloso de saber que tengo una brújula ahora. Una brújula que funciona, una brújula real. Además, me compré muchos de estos numeritos sexys, sí, mínimos, que seguro algunos de ustedes han visto en mis fotos de Instagram. Me compré unas cholitas geniales. Y por supuesto me hice un tatuaje en el pecho, que también deben haber visto en mis fotos de Instagram. Es un ciervo con una rueda solar en sí. Bueno, porque el ciervo representa una conexión con mi lado salvaje, natural, lujurioso, libre, risueño, bailarín, músico, cantante, loco, viajero. Y siento que eso es una parte muy importante de mi vida, una parte que he aprendido a aceptar, con la que estoy aprendiendo a vivir en paz y que me hace feliz. ¿Qué planeo hacer ahora? Pues planeo retomar el canal, planeo retomar el viaje. Entonces estaré visitando
todos esos lugares que visité en el pasado con Andy, para saludar, para dar algunos recuerditos, para ver cómo está la gente de la que nos enamoramos en el camino, la gente que nos abrió sus puertas, y saludar y dar abrazos y mucho cariño, y visitar lugares nuevos también, conocer otros lugares, arriesgarme a aprender cosas nuevas. Eso es parte del plan. Quiero cerrar este primer video dándole las gracias a todos ustedes por estar viendo este video. Muchas gracias. Gracias por estar allí. Recuerden suscribirse, el botoncito está abajo, para que se mantengan al día de dónde estoy y qué estoy haciendo. Y ya iré haciendo montones de videos de otras cosas y contándoles otras cosas de mí y del viaje a medida que vaya. Quiero dar las gracias también a Janet y a William, que me recibieron en su casa otra vez. Y que venía por unos días y me terminé quedando 4 meses. Soy el peor, lo siento. Pero de verdad, gracias por recibirme en su casa otra vez y por aguantarse a Salvador y a Cruz Mario y a mis padres y a Jorge y a toda la gente que he metido en esta casa. Ustedes son increíbles, de verdad son increíbles. Y por último, pero no por ello menos importante, quiero agradecerle a Andy. En estos días Andy me estuvo escribiendo y diciéndome cómo todo le estaba saliendo muy bien y estaba muy emocionado con la nueva vida que está empezando, y que él realmente sentía que el haberme conocido y que nuestros caminos se cruzaran de la manera que lo hicieron lo había traído hasta este punto donde él sentía que tenía que estar. En respuesta a eso, Andy, yo también quiero darte las gracias, porque empezamos muy mal y tú lo sabes, y tuvimos muchos choques, pero te pegaste ahí como una rémora a un tiburón y de alguna forma me obligaste a cambiar mi vida, a abrir mi mente y a aprender cosas nuevas, a querer hacer cosas nuevas. Y mira dónde estoy, y mira todo lo que está pasando en mi vida, es gracias a ti. Te convertiste en una gran influencia para mí. Y ya, porque me pongo emocional, ¿ok? Entonces, bueno, gracias por ver este video una vez más. Espero que no haya sido demasiado largo. Quiero darles un besote a todos. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirse. Gracias por dejar comentarios. Suscríbanse y hagan clic en la campanita para que les llegue una notificación cuando subo un video nuevo. Y así siempre van a saber dónde estoy y qué estoy haciendo y a dónde voy, y se mantienen al día conmigo. ¿De acuerdo? Otro besote para todos. Gracias por estar allí. Los amo, los adoro. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.